Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Antes de iniciar con el servicio de canto de esta mañana, vamos a hacerlo con una oración. Así que los invito a que inclinen sus rostros y oremos. Querido Dios que estás en los cielos, te damos gracias por este día. Gracias por tenernos aún con vida y con salud. En estos momentos te pedimos que por favor seas tú bendiciéndonos, que por favor recibas estos cantos, que perdones todos nuestros pecados y que fortalezcas nuestras voces ahora que vamos a alabar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Bien, vamos a iniciar con el himno 171. ¿Has oído el mensaje? Has oído el mensaje del regreso del Señor, la trompeta a medianoche sonará. A sus fieles todos llamará sin olvidarte a ti, si con Cristo te alistas a vivir. Él viene, mira, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos con los ángeles de luz, los amados separados se unirán. Con nosotros para siempre nunca se apartarán, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Andaremos por los mundos, del pecado no entró, del amor les hablaremos de Jesús, que a buscarnos vino para darnos vida eterna, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar, y el vigor perenne no se perderá. De esa juventud eterna primavera sin menguar, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús.
Ahora seguiremos alabando el nombre de Dios con el himno Testimonio, número 574. En mi vivir voy a decir que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi vivir voy a decir que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi vivir mostrará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi hablar voy a contar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi hablar voy a contar que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi hablar contará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi reír voy a mostrar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi reír voy a mostrar que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi reír mostrará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. Y para finalizar, vamos a hacerlo con el himno 568. Hay lugar en la amplia viña. Himno número 568. Hay lugar en la amplia viña. Para todo la
al mundo que se encuentra en perdición. Huestes celestiales ante el trono de Jesús, han de unirse los mortales, redimidos por la cruz, y con gozo allá en la gloria cantaremos la canción de los triunfos y victorias que nos dieron redención. Un lugar propicio quiero donde pueda trabajar, aunque humilde yo prefiero ir de Cristo a predicar. La luz de Cristo al mundo que se encuentra en perdición. Ha de ser necesario fondo y domine el corazón. Buenos días, hermanos. Trabajar y orar es mi anhelo, estar ocupado siempre en la viña del Señor. Con las estrofas de este hermoso himno vamos a iniciar nuestra escuela sabática. Los invito a que busquemos en nuestros himnarios el himno número 577 y alabemos a nuestro Señor Jesús. Yo quiero trabajar por el Señor, creyendo en su palabra y en su amor. Quiero sí cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertad, llevarnos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Quien quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Mis hermanos de la Iglesia Maranata, feliz sábado a todos. La lectura bíblica que corresponde al día de hoy la encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 9, versículos 37 y 38, el cual dice así: Entonces dijo a sus discípulos: La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Alabado sea el nombre del Señor. Santa es su palabra. Continuemos con la programación.
Muy buenos días, hermanos. Vamos a tener la oración de rodillas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre. Te alabamos y te bendecimos que para siempre es tu misericordia, oh Dios. Gracias te damos, Dios, por todas bendiciones. Y bendice a todos los que están viendo este programa. Y permite, Dios, que este programa de la Escuela Sabática tenga la dirección divina de lo alto y que todo lo que se haga aquí sea para honra y gloria tuya. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Buenos días, queridos hermanos, tengan todos un feliz sábado. En este día, el programa de la Escuela Sabática tiene como título Los grupos pequeños. Ahora, surge la pregunta, ¿qué es un grupo pequeño? Un grupo pequeño es una forma estructurada y organizada de conformar grupos de creyentes en los hogares con la finalidad de predicar el Evangelio. Este puede tener mínimo de 3 a 6 personas y alcanzar un máximo de 12. El grupo pequeño se basa en la amistad y el compañerismo y se reúnen por lo menos una vez a la semana. Todo grupo pequeño debe cumplir 4 funciones básicas, que son adorar juntos, orar juntos, estudiar la Biblia y testificar juntos. Cuando el grupo supera los 12 integrantes, se divide en 2, y así sucesivamente obtendremos como resultado el crecimiento de la iglesia. A continuación veremos algunos aportes de las Sagradas Escrituras acerca de cómo se originó esta idea de los grupos pequeños. Bueno, mis hermanos, podemos continuar con grupos pequeños, una idea de Dios. Para esto podemos sustentarnos en Génesis 1, el 1 al 2 y el versículo 26. Hebreo capítulo 1, versículo 1 y 2. Efesios 3 del 8 al 9. Estos versículos revelan la unidad de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tuvieron una participación activa en la creación. Cada uno de ellos tenía una tarea diferente y su trabajo se reunía en una unión indivisible. El Padre fue el diseñador maestro, el gran arquitecto. Cristo Jesús fue su agente activo y el Espíritu Santo ayudó a la unión de ese poder. Los grupos pequeños fueron una idea de Dios primero, aunque hay que tener cuidado al usar las analogías con respecto a muchos de los aspectos misteriosos de Dios. Lo que debemos tener claro es que ellos conformaron el primer grupo pequeño en la historia de la salvación. También participaron para, primero que todo, la creación de la raza humana y después la redención desde su caída. Todo esto puede ser comparado, podemos compararlo en la lectura que hacemos en el Evangelio de Juan, en capítulo 10, versículos 17 y 18. Hacemos esa comparación con Romanos 8, del 11 y 1 Corintios 15. Esto demuestra que la resurrección de Cristo en la unidad del Padre y el Espíritu Santo se efectúa el plan de la salvación que Dios desarrolló para todos y cada uno de nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos en un propósito expreso en el grupo pequeño que ellos desarrollaron para redimir la raza humana. Esto tuvo un efecto en los consejos asesores del infinito desde toda la eternidad, con el fin de que si el hombre pecaba, existiría una solución, y la solución estaba en la crucifixión de Cristo Jesús en el Calvario para que fueran redimidos nuestros pecados. Entonces esto nos lleva a la conclusión y debemos reflexionar al respecto de la unidad de Dios y cómo podemos trabajar nosotros en los grupos pequeños. Primero que todo, para estar reunidos y mantener la unidad de la iglesia en pequeños grupos que establecerán planes de trabajo con un objetivo claro, que es el de ganar almas. Pensemos en este importante mensaje y mantengámoslo siempre en mente cada vez que nos reunamos en nuestros respectivos grupos pequeños.
Que tengan todos un feliz sábado. Nuevo horizonte para el 22 de agosto del 2020. Mejoramiento. Mi actitud con los que me rodean. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. El texto anterior se encuentra dentro del relato de un joven que acudió a Jesús para desahogar sus inquietudes con respecto a la salvación. Su forma moralista de entender la vida religiosa lo había hecho estar seguro de lo que requería para salvarse. Pero al escuchar las predicaciones de Jesús, su conciencia se sintió herida y quiso asegurarse de que sus creencias y su manera de vivir eran suficientes para ir al cielo. Cuando Jesús le habló, lo llevó a la plataforma del conocimiento y de la obediencia. Y el joven se sintió tranquilo, pues consideraba que tenía eso y mucho más. Con tono soberbio agregó: ¿qué más me falta? La respuesta de Jesús no añadió más a la religión del joven, por el contrario, le quitó. Se trata de una respuesta profunda, que va más allá de una religión basada en el conocimiento y la obediencia a Dios. La respuesta de Jesús exploraba la profundidad de los verdaderos motivos de una conciencia social. Le habló de una religión que no saca a los creyentes del mundo, sino que, por el contrario, los liga a Él para que atiendan sus necesidades. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Jesús le aseguró al joven que la vida eterna no se consigue haciendo, sino siendo, y el hacer es el resultado de amar y seguir a Jesús. Jesús quería quitar el orden incorrecto de las prioridades de este muchacho, pues su riqueza se había posesionado de él. La escuela sabática de nuestra iglesia es un instrumento de Dios para guiarnos al desarrollo de un carácter que nos haga no solo aptos para el cielo, sino personas con alta calidez humana, con virtudes que nos unan a la comunidad que nos rodea, sensibles a las necesidades de aquellos a quienes tratamos de salvar. ¿Cómo tratamos a los que nos rodean? No podemos aspirar a una relación profunda con Dios si tenemos una relación superficial con nuestros semejantes. Siempre que sintamos el deseo de orar, no olvidemos hacerlo también por nuestro prójimo, por nuestro compañero del trabajo y por nuestros familiares que aún no han aceptado a Jesús. Elena G. de White escribió: son muchos los que necesitan el ministerio de corazones cristianos amantes. Muchos han descendido a la ruina cuando podrían haber sido salvados si sus vecinos, hombres y mujeres comunes, hubieran hecho algún esfuerzo personal en su favor. El deseado de todas las gentes, página 119. Es hora de renovar nuestras relaciones con los que nos rodean y crear relaciones pacíficas y transformadoras. Buenos días, hermanos. Vamos a tener algo muy importante: los grupos en el Antiguo Testamento. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto por medio de Moisés lo llevó al desierto y ahí lo dividió por campamentos, por tribus, carpas y familias. Y también recibió una visita grata, la visita de su suegro Jetro. Y Jetro, cuando lo vio trabajar con el pueblo, le dijo: mira, no es bueno que tú hagas esto porque te agotas mucho, desfallecerá tu pueblo y también tú, porque no les enseñas las ordenanzas y el camino que deben andar y lo que tienen que hacer. Y también le dijo: mira, toma entre el pueblo de Dios varones
virtuosos, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos por jefe de 1000, jefe de 100, jefe de 50 y jefe de 10. Y además, cuando Samuel fundó los escuelas de los profetas, tomó este patrón, asimiló estas metas de los grupos que Moisés estableció. Y quiero compartirles con ustedes de este libro algo muy importante que dice de los grupos pequeños. Los grupos pequeños brindan oportunidades para el compañerismo cálido y afectuoso, el crecimiento espiritual y la resolución de problemas. Es fascinante que los especialistas en grupos pequeños nos digan que el tamaño ideal para la interacción grupal es entre 6 y 12 personas. Este es el tamaño exacto que Moisés y Jesús emplearon para formar sus grupos. Hermanos, Dios les bendiga. Amén. El cielo me envió a predicar palabras de esperanza y bondad. Yo quiero trabajar y a otros rescatar, llevando la luz de la verdad. Al grupo pequeño yo iré con fervor y amor. Al grupo pequeño yo iré, es el plan de Dios. Al grupo pequeño yo iré y tú también. La iglesia caminará y crecerá. Yo siento a Cristo en mi ser. Su amor jamás podré callar. Yo quiero predicar y a otros enseñar. Hoy mismo saldré a proclamar. Al grupo pequeño yo iré con fervor y amor. Al grupo pequeño yo iré, que es el plan de Dios. Al grupo pequeño yo iré y tú también. La iglesia caminará y crecerá. Al grupo pequeño yo iré con fervor y amor. Al grupo pequeño yo iré, que es el plan de Dios. Al grupo pequeño yo iré y tú también. La iglesia caminará y crecerá. La iglesia caminará y crecerá. La iglesia caminará y crecerá. Feliz sábado, queridos hermanos. Qué gozo poder compartir en este sábado este programa de escuela sabática que busca promover la vinculación de todos nosotros a un grupo pequeño. Así que tenemos 8 grupos pequeños, de los cuales 5 están activos por la gracia de Dios, y esperamos que los otros 3 también se activen, porque es una gran oportunidad que tenemos nosotros como iglesia para poder servir no solamente a nuestra familia de la fe, sino también a las personas que aún no conocen de nuestro Dios. Así que la parte que me corresponde es organizados para servir. En la Biblia encontramos una porción muy apropiada que aparece escrita por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios 12. Habla de los dones espirituales y cómo cada uno de nosotros tiene un don diferente, como el Espíritu ha querido darnos. Así que en 1 Corintios 12, versículo 12 dice: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos,
son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén, ¿verdad? Todos nosotros tenemos una función en la iglesia de Dios, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 25 de ese mismo capítulo dice, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Así que, hermanos, los grupos pequeños son una oportunidad que tenemos como iglesia de Dios para poder crecer espiritualmente, para que nosotros podamos brindar el mejor ambiente para ejercer nuestros dones espirituales. Allí tenemos la mejor oportunidad en los grupos pequeños, que los grupos pequeños puedan convertirse en el corazón del ministerio misionero de la congregación local. El ministerio de los grupos pequeños es ordenado por Dios para permitir que cada miembro de la iglesia crezca espiritualmente, experimente un compañerismo cálido y utilice los dones que Dios le dio en el servicio. Amén, ¿verdad? Así que en un grupo pequeño de 6 a 12 personas, allí tenemos una gran oportunidad para poner al servicio de Dios los dones que hemos recibido de Él. En el Espíritu de Profecía, en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, en la página 24, habla lo siguiente acerca de los grupos pequeños. Si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en pequeños grupos para trabajar no solo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Entonces aquí está la palabra clave, organizarnos en pequeños grupos. ¿Para qué? Para servir no solo a nuestros hermanos de la fe, sino también a los incrédulos. Y sigue diciendo, mantengan íntegro su vínculo de unión, cerrando sus filas por el amor y la unidad, estimulándose unos a otros para progresar y adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda de los demás. Así que unámonos a un grupo pequeño y pongamos al servicio de Dios esos dones para que Jesús venga pronto. Que tengamos un resto de sábado muy feliz. En ayuno por una familia. Cuando vi que la cerca estaba abierta, entré directamente a la casa. Una pareja conversaba y 2 niños jugaban cerca de ellos. «Buenos días, hermanos», les dije sonriendo. «Mi nombre es Trancul Fascinaduno. Me alegra conocerlos». Me acerqué a los niños y al notar que uno de ellos estaba en edad escolar, pregunté, «¿Cómo va la escuela? ¿Qué aprendiste hoy?». El niño sonrió y comenzó a recitar el abecedario. «Sus niños son muy inteligentes», les dije a los padres. Vi que a los padres les agradó el gesto que tuve con sus hijos. Enseguida les pregunté sus nombres. «Mi nombre es Maimuna Bangura», dijo la mujer. «Yo soy Alfa», dijo el esposo. Seguidamente saqué un folleto titulado «El amor de Dios por el hombre». En este folleto hay buenas noticias para ustedes, les dije, entregándole el folleto a Maimuna. En él se encuentra la palabra de Dios. Maimuna miró el folleto y dijo, «Entrégueselo a mi esposo». «Yo no puedo leer», refutó Alfa enseguida. «Déselo a ella. Por favor, léeme lo que dice», le dijo a su esposa. La reacción de ella fue lanzarlo al suelo para luego entrar a la casa a realizar sus oraciones nocturnas. Aproveché el momento para preguntarle a Alfa si tenía alguna petición de oración. Mientras hablábamos, Maimuna regresó para pedirme que orara por su salud. Noté que no querían leer el folleto, porque el nombre de Jesús estaba escrito en la portada. Para estas personas de fe no cristiana, es pecado leer algo que lleva el nombre de Jesús. Como vi que no estaban interesados, me fui, pero decidí orar y ayunar por ellos. Apenas salí, escribí sus nombres en un papel
y lo coloqué en mi Biblia. Durante 3 días no comí ni bebí durante el día y solo comí algo ligero en las noches, como una banana, una naranja o gachas de arroz. Durante el día no tenía mucho tiempo para orar por la pareja, debido a que estaba dando estudios bíblicos o haciendo nuevos contactos como pionero de Misión Global. Por eso le pedí a Dios que me despertara en las noches para orar. Durante 3 noches consecutivas, Dios me despertó entre la 1 y las 4 de la mañana. Gracias, Señor, por permitirme conocer a esta familia. Oré. Quiero que tu voluntad se cumpla en ellos. Quiero que los visites antes de que pasen 3 días. 3 días después era sábado y decidí visitar a Alfa y a Maimuna al terminar el servicio de adoración. Así que oré antes de salir. Señor, no estoy tratando de convertir a esta familia. Es el Espíritu Santo el que lo hará. Te pido que me acompañes mientras los visito. Durante la escuela sabática sentí la necesidad de visitar a la familia de inmediato, en caso de que no estuvieran en casa más tarde ese día. Maimuna me saludó con entusiasmo y dijo que se había curado después de mi oración. Así que me pidió que orara por su hijo, que estaba enfermo. Oré por él y esa misma noche regresé para preguntar cómo seguía. Está allá, jugando con sus amigos, dijo Maimuna, señalando el lugar. Estoy muy feliz por lo que usted ha hecho. Le pedí a Maimuna que llamara al niño para que pudiéramos orar juntos. Al ver lo que Jesús hizo, me animé a mencionar su nombre. Jesús fue el que curó a tu hijo, le dije. Es a él a quien debemos agradecer. Inclinando la cabeza, oré. Gracias, Dios, porque eres digno de honor y gloria. A través de ti ocurrió este milagro. Gracias por curar a Anthony. En el nombre de Jesús. Amén. Un mes después, Alfa y Maimuna comenzaron a visitar la iglesia. Pero Alfa pronto dejó de asistir y comenzó a golpear a su esposa, porque ella insistió en seguir viniendo. Pero eso no la detuvo. De hecho, me dijo, por favor, enséñeme de la Biblia. Quiero saber lo que dice. Comenzamos a estudiar la Biblia y después de un tiempo, Maimuna ya la leía por su cuenta. Decía, ahora soy de Jesús para siempre. Entregó completamente su vida a él. Alfa sigue maltratándola, pero Maimuna ha encontrado fuerzas en Mateo 10, 37 y 39, donde Jesús dice, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no puede ser mi discípulo. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no puede ser mi discípulo. Maimuna y yo ayunamos y oramos por Alfa. Estoy muy feliz de saber que ella ama a Jesús. La verdadera alegría consiste en poder llevar la verdad a otros y ver cómo la aceptan. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a construir la Academia Cobaya, donde los hijos de Maimuna y muchos otros niños podrán estudiar en Conakry, Guinea. Gracias por tener a Maimuna y la obra adventista en Guinea en sus oraciones. Una vez más con ustedes, queridos hermanos, y en esta ocasión hablaremos de los grupos pequeños en el Nuevo Testamento. La iglesia del Nuevo Testamento explotó en crecimiento. En unos pocos años pasó de ser un grupo de creyentes a decenas de miles de fieles. Hubo muchos factores que contribuyeron, como por ejemplo el ministerio de Jesús, que sembró la semilla para la predicación de los discípulos. También el Pentecostés después de su ascensión, que los llenó del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Pero un factor determinante que contribuyó al rápido crecimiento de la iglesia
fue la implementación de la estructura de los grupos pequeños. Veamos cómo la Biblia relata el funcionamiento de los grupos pequeños en el Nuevo Testamento, también llamados hogares iglesia. Vamos a buscar en Filemón, capítulo 1, verso 2. Y nos dice: y la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y la iglesia que está en su casa. Vemos aquí en la Biblia cómo nos da indicios de que en la casa de la hermana Apia existía un hogar iglesia. Busquemos además Romanos 16, 23. Dice de la siguiente manera: os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda a Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Aquí nuevamente nos da un indicio de que en la casa de Gayo no solamente se hospedaba Pablo, sino que también se reunía toda la iglesia. Busquemos otro texto en Hechos 12:12. Y dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Esta era María, la mamá de Juan Marcos, uno de los ayudantes en la obra de las misiones de Pablo. Aquí también funcionaba otro hogar, iglesia. Y por último, veamos Colosenses 4:15, que nos dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Para terminar esta parte, quiero leerles una cita del libro Testimonio para la Iglesia, tomo 7, página 24, que dice de la siguiente manera: organícense nuestras iglesias en grupos para servir. Únanse diferentes personas para trabajar como pescadores de hombres. Procuren arrancar las almas de la corrupción del mundo y llevarlas a la pureza salvadora del amor de Cristo. La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Muy buenos días, niños, feliz sábado, el Señor los bendiga. Hoy quiero hablarles acerca de la oración y si Dios responde nuestras oraciones. Pero, ¿qué es la oración? La oración es la manera como nos comunicamos con Dios. Pero en esta mañana quiero hacerles una pregunta. ¿Será que Dios responde a nuestras oraciones? La respuesta es sí. Definitivamente Dios siempre responde a nuestras oraciones. Solo que hay 3 maneras de respondernos. A ver, vamos a imaginarnos que las respuestas a las oraciones de Dios son como las luces de un semáforo, sí, como las luces de un semáforo. A veces le pedimos a Dios cosas que queremos y que necesitamos y Dios nos contesta enseguida, nos contesta que sí. Es como la luz verde que nos indica que podemos seguir. Otras veces hacemos peticiones a Dios y queremos cosas, pero Dios nos dice: espera. Es como la luz amarilla que nos indica que debemos detenernos un poco más y esperar. Y otras veces le hacemos peticiones a Dios, le pedimos cosas, pero Él nos dice: todavía no, detente. Es como la luz roja, que significa que debemos de parar y debemos de esperar. Sí, mis niños, las respuestas de Dios a las oraciones son como las luces del semáforo. A veces Dios nos dice sí,
rápidamente, otras veces nos dice espera y otras veces nos dice no es el momento. Pero yo quiero que en este sábado tan especial ustedes aprendan algo, mis niños. Dios te ama, Dios nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros. Pero Él sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo que necesitamos, y nos lo va a dar en el momento oportuno. Solo debemos de confiar y esperar en su respuesta. Quiero contarles una historia. Había una vez dos niños. Vivían en una casa hermosa y preciosa y estaban con su mamá. Y a la mamá le encantaba hacer postres y a los niños les encantaba comer postres y comer muchos dulces. Pero ellos todo el tiempo querían comer postres, querían comer dulces, pero no querían comer verduras, no querían comer frutas, no querían alimentarse. Siempre querían estar comiendo dulces y postres. Entonces ellos le decían, mamá, yo quiero un dulce. Pero mamá le decía, no es el momento. ¿Y saben por qué? ¿Ustedes creen que mamá no les daba los postres y los dulces porque mamá no los quería? No es así. Simplemente que mamá no les daba lo que esos niños pedían porque sabía que no les iba a hacer bien y que se iban a enfermar. Ella sabía que el postre debía de comerlo después de haber almorzado en la hora de la merienda para que su alimentación fuera la mejor, para que ellos pudieran consumir sus vegetales y sus alimentos como debía ser. Y por último sabía que el postre debía de ingerirse para que ellos pudieran estar bien saludables. Ahora, esta historia que yo les acabo de contar es así como Dios responde en nuestras oraciones. A veces nosotros creemos que Dios no nos responde porque vemos que no sucede nada, pero es que Dios no nos da enseguida las cosas porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Bueno, mis niños, quiero que no se les olvide de que Dios nos ama, de que Dios sabe qué es lo que necesitamos y sabe cuál es el momento en que lo vamos a necesitar, qué es lo que más nos conviene. A continuación, quiero que ustedes vean una historia que se encuentra en la Biblia en Primera de Samuel, en la historia de Ana y de Cana. Ella deseaba algo, ella le pedía a Dios algo. Yo quiero que ustedes con sus papás vean la historia en la Biblia en Primera de Samuel, la lean y investiguen qué pasó con esa oración que hizo Ana. ¿Será que Dios le dijo sí enseguida a lo que Ana le pidió? ¿Será que Dios le dijo espera, todavía no es el momento? ¿O será que Dios le dijo no? Bueno, los invito a que vean esta historia y les deseo que tengan un feliz sábado y que el Señor los bendiga. Adiós. Ahora, niños, vamos a orar. Querido Jesús, gracias porque siempre respondes nuestras oraciones. Gracias por tu cuidado y amor. Amén. Buenos días, hermanos, nuevamente vamos a continuar con nuestra escuela sabática y les quiero conversar sobre los grupos pequeños y sus dinámicas. Como hemos escuchado, los grupos pequeños son un vehículo que Dios usa para hacer crecer su iglesia, nutriéndola en fe y capacitándolo para dar testimonio de Jesús. Cada grupo puede tener dinámicas diferentes, pero no perdiendo su objetivo máximo, que es guiar a cada uno de los miembros del grupo pequeño a los pies de Jesús. Yo les voy a dar una lista de algunas cosas o de algunas dinámicas que podemos hacer en cada grupo, pero cualquier grupo pequeño puede buscar algunas otras alternativas que busquen lo mismo, atraer más personas a ese grupo pequeño. Una de ellas es interceder por los demás. Como lo hemos visto dentro de la lección de la escuela sabática, una es la oración intercesora. Interceder por los demás, orar por las preocupaciones mutuas del grupo como tal, del grupo pequeño. Compartir una cálida comunión. Qué hermoso es cuando nosotros llegamos a un grupo
y hay una comunión entre hermanos, que todos nos entendemos, que nos queremos, que nos apreciamos mutuamente. Lo otro es estudiar la palabra de Dios. Esa es una de las cosas importantes dentro del grupo pequeño, que está destinado a estudiar la palabra de Dios, capacitarse en la palabra de Dios, para que aquellas personas que no le conocen, nosotros podamos ser sus maestros, así como lo fue Jesús cuando vino a la tierra. Otra de las dinámicas es servir a nuestros vecinos, a nuestros amigos, servirles a los mismos miembros de nuestro grupo pequeño. Otro es compartir el Evangelio, salir con nuestro grupo pequeño, ir a testificar de Jesús, compartir ese mensaje que Dios nos ha dado para que otros también le conozcan y conozcan de su amor. Realizar un servicio a la comunidad es otra de las cosas, de las dinámicas que podemos realizar. Un domingo, entre todo el grupo pequeño, hacerles un almuerzo a nuestros vecinos o llevarle algo de comer a aquellas personas que de pronto no cuentan con una vivienda, no cuentan con un hogar, andan en la calle. Eso lo podemos hacer y de esa manera hacemos. Testificamos de Jesús, hablamos de su evangelio, hablamos de su amor, servimos a la comunidad, ¿sí? Y adicional a eso, podemos dar un servicio a esta misma comunidad, un servicio de amor. También podemos participar en una actividad misionera. Esa es otra de las cosas que puede realizar el grupo pequeño. No necesariamente debemos de esperar que las directivas de la iglesia nos hablen sobre una actividad misionera, sino nosotros como grupo pequeño podemos salir un sábado de tarde, ir a un parque, ir a nuestros alrededores de donde nos reunimos y compartir la palabra de Dios. Esa es otra de las actividades que podemos hacer. Dios utiliza los dones que nosotros tenemos. Los dones que tenemos dentro de nuestro grupo pequeño, los podemos allí utilizar para el servicio de nuestro Dios. Nosotros somos la sal de esta tierra, como lo dice nuestra palabra, la palabra de Dios. Y debemos de predicar ese evangelio por todo el mundo. O sea que estos dones que nosotros estamos capacitados para hacerlo. Y Dios cada día nos da esa valentía y nos instruye con su Espíritu Santo para poderlo hacer. Entonces, hermanos, ya saben que tienen varias dinámicas las cuales pueden realizar dentro de sus grupos pequeños. Este video es patrocinado por IATPA, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Live te enseña a hacer amigos para Dios. Lección 8. Ministrar como Jesús. Jesús seguía su camino a Jerusalén. Ya estaba muy cerca y se detuvo en una aldea muy familiar para él, Betania, donde vivían Lázaro, Marta y María, los 3 hermanos que eran sus amigos. Y a Lázaro lo había resucitado de los muertos unas semanas atrás. Correcto. Allí en Betania, un fariseo llamado Simón, a quien Jesús había sanado de la lepra, lo invitó a un banquete. Para todos era un gran honor que Jesús entrara a la casa de un hombre tan importante, pero estando adentro, sentado a la mesa, ocurrió algo inesperado. María sacó un vaso de alabastro que contenía 1 libra de perfume de nardo puro, un perfume que valía muchísimo dinero. Quebró el vaso y llorando derramó el perfume sobre la cabeza y los pies del maestro. Se arrodilló y con sus cabellos secaba los pies de Jesús, que estaban mojados no solo de perfume, sino también de las lágrimas de María. ¡Qué hermosa escena! Me imagino la cara de la gente. La gente estaba sorprendida y mientras Judas consideraba esa acción como un desperdicio, Simón, el anfitrión de la fiesta, dijo en su corazón: si este fuera un verdadero profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Es pecadora. Ese pensamiento del fariseo era el pensamiento que dominaba a los religiosos de la época. Pensaban
que para no contaminarse con el pecado debían apartarse de los pecadores, pero Jesús vino a romper ese molde. Jesús sabía perfectamente quién era María y, cómo no, si había sacado de ella 7 demonios. Pero Jesús no vino a este mundo solo a ministrar a los aceptados por la sociedad como Simón, también vino a ministrar a los rechazados por la sociedad como María. Jesús leyó el pensamiento de Simón y entonces le dijo: Simón, 2 hombres le debían dinero a alguien. Uno de ellos le debía 500 monedas de plata y el otro solo 50. Como ninguno de los 2 tenía con qué pagar, el hombre les perdonó a ambos la deuda. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de los 2 le amará más? Yo creo que el que le debía más. Rectamente has juzgado. Esta parábola hizo reflexionar al fariseo. Entonces Jesús le hizo ver que María le amaba mucho porque se le había perdonado mucho, pero que a él se le había perdonado mucho más. Y finalmente le dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Lo notan? Jesús tuvo la sutileza de ministrar a Simón, el aceptado por la sociedad, sin avergonzarlo publicando sus pensamientos, pero al mismo tiempo tuvo la sutileza de ministrar a María, la rechazada por la sociedad, sin avergonzarla por sus actos. Y tal como ministró Jesús, debemos ministrar nosotros hoy a las personas. Por eso, la pregunta de esta semana es: ¿cómo podemos ministrar al mundo como lo hizo el Maestro? En primer lugar, alumbrando en la oscuridad. En Mateo 5, 13 y 14, Jesús usó 2 ilustraciones para describir lo que nosotros, sus seguidores, deberíamos ser para el mundo: la sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Y la luz. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Saben para qué se usa la sal? Para darle sabor a las comidas y también para preservarlas. Así es, pero en el mundo antiguo era mucho más que eso, era un símbolo de riqueza, a tal punto que en ocasiones las legiones romanas la usaban como moneda. ¿Como moneda? Sí, lo que Jesús está diciendo es que nosotros somos la verdadera riqueza del mundo, que el verdadero sabor no está en el reggaetón, ni en el alcohol, ni en las drogas, que el verdadero sabor está en un cristiano que demuestra y proclama el amor de Dios. ¿Y cómo lo hace? Bueno, para eso está el otro ejemplo, el de la luz. Jesús no vino a alumbrar al mundo desde lejos, como un poderoso reflector ubicado en un helicóptero para alumbrar al criminal más buscado. No, Jesús vino a alumbrar al mundo como una lámpara, ubicada en el centro mismo de la oscuridad, penetrando en la oscuridad, haciendo que la oscuridad sea iluminada desde adentro. Oigan bien, no fuimos llamados para alumbrar al mundo desde lejos, no somos reflectores, somos lámparas. La iglesia es un lugar maravilloso, Jesús también iba a la iglesia, pero Él nunca enseñó que debíamos alumbrar al mundo desde ahí. Los seguidores de Jesús debemos penetrar en la oscuridad de este mundo, en el vecindario, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, para iluminarlos a todos con la gloria de Dios. En segundo lugar, destacando lo mejor de las personas. Para Judas, María era una despilfarradora. Para Simón, una pecadora. Pero para Jesús, María era una mujer de fe, de tanta fe que invirtió más dinero que cualquier otra persona solo para ungir con perfume al Salvador. Nosotros a veces tratamos de convencer a la gente a partir de sus defectos. Eres un drogadicto, necesitas bautizarte. Eres un mentiroso, deberías buscar de Dios. Tu doctrina es errada, deberías venir a mi iglesia. ¿Cómo pretendemos atraer a las personas poniendo el dedo en la llaga, destacando lo peor de la persona? Jesús tenía la capacidad de obtener lo mejor de la gente, destacó la fe de María, llamó a Natanael un verdadero israelita y hasta le dijo a un escriba que no estaba lejos del reino de Dios. Hay pocas cosas más eficaces que un cumplido para abrir los corazones al evangelio. Busca lo bueno en las personas que están a tu alrededor y hazles saber
que las aprecias. Bien escribió el apóstol Pablo: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y en tercer lugar, supliendo las necesidades. Mateo 9:35 dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Lo notan? Enseñaba, predicaba y sanaba. Un buen sermón siempre será importante, pero el mundo no solo necesita la proclamación del Evangelio, también necesita la demostración del Evangelio. Por eso Jesús, más que predicar acerca de los derechos de los niños, los sentaba en sus piernas y jugaba con ellos. Más que predicar acerca del respeto a la mujer, las protegía. Más que predicar acerca del amor, fue a la cruz por nosotros. A veces creemos que el ministerio de Jesús consistía solo en curar enfermedades. Y sí, es cierto que Jesús sanaba, pero sus sanaciones no eran solo físicas. Jesús también sanaba el alma. Para Cristo, la curación física sin sanidad espiritual era incompleta. La tía Elena así lo confirma. El Salvador hacía de cada obra de sanidad una ocasión de implantar principios divinos en la mente y el alma. Impartía bendiciones terrenas a fin de inclinar los corazones de los hombres a recibir el evangelio de su gracia. Se preguntarán por qué en la parábola Simón fue representado por el hombre al que se le perdonó mucho más. La respuesta es esta: el pecado de Simón era mayor, puesto que él, que era el vecino de María, le había inducido al pecado. Pero el amor de Cristo sanó todas sus heridas y pasó de ser un fariseo con apariencia de piedad a ser un verdadero discípulo de Cristo. Y para María también hubo sanidad. Ella llegó a ser participante de la naturaleza divina, aquella que había caído y cuya mente había sido habitación de demonios, fue puesta en estrecho compañerismo y ministerio con el Salvador. María estuvo junto a la cruz y le siguió hasta el sepulcro. María fue la primera en ir a la tumba después de su resurrección. Fue María la primera que proclamó al Salvador resucitado. Y si nosotros ministramos como Cristo, alumbrando en la oscuridad, destacando lo mejor de las personas y supliendo sus necesidades, ayudaremos a muchos a sanar de la peor de todas las enfermedades, el cáncer del pecado. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Jesús es el remedio para la enfermedad mortal de nuestra alma. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta serie titulada Hacer amigos para Dios. Solo vamos a mi hogar, en el grupo pequeño bien te sentirás. Cuenta con nosotros, tu familia somos, hay tanto que decir, tanto que compartir. Grupos pequeños, estudiando su palabra, así que venceré. Grupos pequeños, mis amigos a mi Cristo podrán conocer. Grupos pequeños, nos acercarán a Jesús y nos hará crecer. Grupos pequeños, grandes bendiciones. Te conoceré, tú me conocerás, tus alegrías y aflicciones compartirás.
Buenos días, hermanos, feliz sábado para todos. Damos gracias al Señor por este tema de la escuela sabática que hemos tenido hoy. Esperamos que haya sido de provecho para todos. Para finalizar, les invito a que tengamos una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque a través de este tema nos ha recordado la importancia de los grupos pequeños. Te pedimos que nos sigas dirigiendo para que cada uno de los grupos pequeños que se están en la iglesia sigan trabajando. Te pedimos por los hermanos y amigos que están en cada uno de esos grupos pequeños que puedan seguir trabajando, que puedan seguir participando y puedan seguir escuchando tu palabra y que se den los frutos que esperamos, Señor, de que muchas almas se vuelvan hacia ti, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado hasta hoy. Te pedimos que nos sigas acompañando en la programación que sigue, que dirijas todo lo que se haga, Señor, en este día santo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.